Perfecto. Bueno, nuevamente buenas noches a todos. Soy la doctora Carmen Amezcua y elegí un tema, la verdad, medio escabroso, pero muy importante, absolutamente importante en esta época del, del mundo. Estamos a punto de conmemorar justamente el Día Internacional para la Prevención del Suicidio. Y qué mejor que hablar de él, qué mejor que tratar de desestigmatizar las cosas que hay alrededor del suicidio y poderles dar un panorama bastante completo, espero que muy puntual, pero completo, de lo que implica esta patología. Vamos a hablar entonces de qué es suicidio, y hablar de suicidio pues es hablar de una cosa muy compleja, porque hoy sabemos que pues esto puede realmente ser una consecuencia de varias cosas, y que las personas que lamentablemente se quitan la vida pues pueden tener diferentes características, pueden o no tener enfermedad mental, pueden o no haberlo hecho de forma planificada, pueden o no haberlo hecho también de forma impulsiva. Así es que hablar de suicidio realmente, como les digo, es hablar de un tema muy complejo. Voy a tratar de llevarlos muy despacio por un mapa de historia con respecto a esto. Vamos a hablar de factores de riesgo, vamos a hablar un poquito de las estadísticas, vamos a tocar pues cómo identificar ciertas señales de alarma que nos pueden realmente decir si nuestra persona cercana que está acudiendo a nosotros, nuestro colega, nuestro hijo, nuestra hija, nuestro hermano, puede llegar a estar en una situación de vulnerabilidad y correr riesgo suicida. Vamos a hablar también de algunas cosas de prevención con respecto al suicidio. Y bueno, esta es una guía muy rápida, tenemos 45 minutos y de verdad deseo de todo corazón que me ayuden a participar al final con algunas preguntas. Tenemos un chat, en el chat también ustedes pueden ir poniéndome ahí las preguntas que tengan, todas las dudas. Este es un buen momento, estamos muy en petit comité, muy rico en esta tertulia nocturna para hablar de un tema que puede dolernos mucho, pero que es una realidad. Y pues bueno, para hablar de suicidio, pues yo creo que hablamos también de algo que ya es un cotidiano. Yo creo que no hay día que no escuchemos alguna noticia, artista, pintor, músico, escritor, cocinero, por ahí hay alguna slide donde muestro algunos famosos que lamentablemente se han quitado la vida. Y estas son las estadísticas por las cuales me pareció todavía más importante hablarles de esto esta noche. Número uno, porque ya se considera la tercera causa de muerte en personas entre 15 a 24 años. Estamos hablando de nuestra población más joven, de nuestra población joven adolescente, y imagínense que les estoy hablando de un digamos que lugar en el tema de causas de muerte en la población. Esto definitivamente se ha ido acelerando después del COVID. Vemos cómo también la siguiente estadística, que también es bastante triste, ha ido en increciendo y subiendo de forma realmente muy acelerada, pues debido también a esta pandemia del COVID que ha afectado a población infantil, población más pequeñita, y cosa que no nos pasaba a nosotros en psiquiatría, era ver realmente casos de suicidio infantil. Era extremadamente raro en nuestra profesión como psiquiatras. Saben ustedes que hay psiquiatras de niños que se llaman paidopsiquiatras, y realmente aunque ellos eran los que pues tenían por población mayor cantidad de niños, tampoco era una cosa de su día a día. Después del COVID, tristemente hemos empezado a ver muchas ideaciones suicidas en niños a partir de los 3 años, lo cual pues es realmente devastador, y ya comenzamos a ver actos o intentos suicidas a partir de los 5 años. Fíjense cómo ya por lo menos
a nivel mundial y en México, aunque saben que no somos los mejores en las estadísticas, esto ha ido, repito, escalonándose de forma abrupta, llegando hoy a ser la sexta causa de muerte en las edades de 5 a 14 años, ¿no? Es realmente algo desolador escuchar esta cifra y simplemente pensar en que un niño o una niña de 5 años se quite la vida, pues hasta, ¿no? Se nos eriza la piel, a mí se me apachurra el corazón inmediatamente, pero es algo que sí estamos viendo, que sí está sucediendo y que no podemos cerrar los ojos ante esto. Ahí va todavía en escalera como la segunda causa de muerte en una edad de 30 a 59 años, que se ha relacionado científicamente con cambios hormonales, con cambios como la menopausia, el climaterio o la andropausia, que también lo vemos en los hombres y que está también tristemente pues muy silenciado, muy minimizado, incluso muy estigmatizado, ¿no? Donde pues la gente no tiene por qué sentirse ni mal ni triste simplemente por estar envejeciendo. Y es una de las curvas de prevalencia más álgidas en donde se presenta el suicidio, colocándose como la segunda causa de muerte. Hablamos más o menos de 800,000 muertes anuales por suicidio, lo que nos da un aproximado, si lo ponemos en tiempo de reloj, de una persona muere cada 40 segundos por esta causa. Entonces, créanme que es importante hoy tener esta conversación, que podamos realmente ir un poquito más allá de lo que escuchamos, del morbo que hay hoy en las redes sociales, de lo que existe hoy en información, que a veces puede llegar también a mitificar o desinformar, y esto pues puede llegar a impactar la vida de alguna persona que se encuentre en riesgo. Entonces, cifras que a mí también me resultaron muy impactantes fue esta, de que 9 de cada 10 adolescentes que se quitaron la vida tenían problemas de salud mental, lo cual, digamos, resuelve uno de los mitos más grandes del suicidio, y es que todo aquel que se suicida tiene alguna patología mental. Esto no es cierto, sin embargo, sí es cierto que un porcentaje mayor es aquel paciente que sufre de depresión, de ansiedad, de trastornos de conducta alimentaria, trastornos de estrés postraumático, adicciones, entre las cientos de enfermedades mentales que existen hoy día en el mundo. ¿Por qué hay ese uno que no? ¿Y a qué se debe? ¿Y dónde está entonces el problema? Eso es algo que también en la ciencia de las neurociencias o de la psiquiatría nos mantenemos siempre con un, como digamos, un question mark, ¿no? Pues una pregunta un poco sin resolver de qué es lo que sucede con aquellas personas que impulsivamente un día se levantan y deciden que no quieren vivir y se quitan la vida sin que previamente se haya identificado algún tipo de patología, algún tipo de enfermedad crónica, etcétera. Lo hay, muchos de nuestros colegas en neurociencias dicen que esto no es posible, que pues no hay cerebros que se levanten en un día y que digan, listo, aquí se acabó, cronológicamente hasta aquí llegué y chao, me voy, y que probablemente haya silenciadas también muchas otras razones por las cuales la persona decide quitarse la vida. Lo que sí sabemos es que depresión, ansiedad y los demás trastornos que les mencioné y el listado de patologías mentales son prevenibles. Y aquí es donde justamente a mí me gusta como poner el dedo en la llaga y apoyar con este tipo de charlas, apoyar yendo a las escuelas, hablando con los maestros, con los padres de familia, para que podamos entender dónde está el problema, identificarlo y realmente poder abordarlo de una manera para salvarle la vida a alguna persona o a algunas personas. Entonces, como les decía, no podemos cerrar los ojos ante este problema, mucho menos ahora, después de esta pandemia, que definitivamente el encierro, el cambio en lo social en nuestros hijos, el incremento y el acelere que ha habido también de uso de tecnología, que ha quitado muchas cosas y ha dado muchas otras,
también ha influenciado o ha influido en que hoy pues tengamos una serie de comunicación con respecto al tema del suicidio, ¿no? Vemos una desesperanza, vemos un tema también económico. Ahorita vamos a revisar cada uno de esos factores y trataré de entrar en materia en cada uno de ellos, pero hoy, queramos o no queramos, el suicidio es parte de nuestro cotidiano y hoy, queramos o no queramos, lo que está matando a estas personas es el silencio y es el estigma y el rechazo. Aquellas personas que llegan a decir, yo estoy harta, estoy hasta la madre, ya no puedo más, muchas veces son juzgadas, son mal vistas, ¿no? Son criticadas e incluso se llegan a burlar de ellos o de ellas, ¿no? Y esto ha hecho que muchas veces la gente deje de alzar la voz. ¿Por qué? Pues porque no se vale quejarse. A todo el mundo nos está yendo mal económicamente, pues estamos en un país que da un poco de terror, no sabemos qué va a pasar en el siguiente sexenio, el mundo se le está acabando el agua, o sea, claro que todos vivimos en estas circunstancias de vida, sin embargo, para cada uno de nosotros esas, pues digamos como esa posibilidad de estar en riesgo, de perder algo, de estar más vulnerable, pues puede significar un riesgo mayor que le haga pensar a la persona en que no vale la pena seguir viviendo y lamentablemente que lo pueda o la pueda llevar al suicidio. Entonces, sí hay que tratar de evitar, ¿no? Estos estigmas, porque de alguna manera el platicando, el hablando, el dejando el silencio detrás es como muchas veces podemos ayudar. Estos son algunos ejemplos que les pongo, seguramente en su cabeza ustedes tienen muchos más, desde DJs, cocineros, actores, músicos, ¿no? De mi lado, científicos, matemáticos, doctorados, gente, ¿no? Que, pues, gente de a pie también, pues ha perdido la vida decidiendo un día que hasta ahí llegaban y utilizando métodos, pues, lesivos para poder acabar con su vida, ¿no? Este ejemplo de los medios de comunicación hablando del suicidio ha sido también un debate para poder comunicar. Hay gente que dice, no hay que poner a Avicii como el DJ que se suicidó, porque entonces los chavos van a pensar, bueno, pues qué fregón es, ¿no? Suicidarse, o mira cómo al final se vuelven un poco como héroes, ¿no? Pues él sí tuvo los tompiates para poder hacerlo y yo no, y era mi ídolo. Y entonces hay cierto debate. Lo que yo creo es que el hecho de que esto se esté poniendo en los medios de comunicación, en las redes sociales, ha permitido también que haya una comunicación más abierta, que los jóvenes busquen ayuda más temprana, que puedan realmente tener una puerta abierta de alguna forma, a veces con desconocidos, ¿no? A veces el primer contacto de un joven, sobre todo de un chiquito que está pensando en suicidarse, muchas veces pueden ser amigos en sus redes sociales, amigos en Instagram, amigos en Facebook, ¿no? Entonces, esta comunicación puede llegar a ser la primera pauta de contención y es gracias a que hoy pues tenemos esta comunicación masiva y que les digo que diario yo que tengo este tema y que estoy en salud mental, pues diario veo algún tipo de noticia con respecto al tema del suicidio, con respecto al tema de la salud mental y cómo vulneró la vida de alguna persona. Y miren, les decía que el suicidio es un tema multifactorial, no podemos hablar de suicidio y vincularlo solamente con la depresión o con la ansiedad, que si bien son las enfermedades mentales más frecuentes y que además se relacionan o correlacionan con el suicidio de forma más frecuente, hay muchas cosas más allá y quiero tratar de ahondar en cada una de ellas para explicarles y que ustedes entiendan de dónde vienen los factores de riesgo, por qué las personas se suicidan, por qué hay personas que pese a que tienen una vida tremenda, viven en la pobreza extrema, tienen hambre, están en una carencia, han sufrido de abuso sexual o abusos sexuales, etcétera, no tienen un miembro porque se los amputaron en un accidente, porque esas personas están vivas y hay otras personas que aparentemente lo tienen todo,
¿no? Y que pues lamentablemente deciden terminar con su vida, ¿no? Entonces, voy a intentar tocar cada uno sin meterme en gran materia, porque cada uno de ellos tiene su mucha complejidad, pero creo que es importante que todos nosotros lo veamos, entendamos y logremos, hagan de cuenta, como hacer un escaneo en el momento en el que se nos llegase a presentar algún caso, cercano o no cercano, para poder identificar y poder realmente entrar a una acción que pueda salvar vidas. Entonces, el primer punto en el tema del suicidio se llama genética. Es muy importante en medicina el antecedente heredofamiliar de un paciente, es decir, tú tienes padres o madres con diabetes, con hipertensión, con obesidad, fumadores, con alcoholismo, con depresión, sí, no, y eso va generando una predisposición. No quiere decir que infancia es destino y que además, pues si ya te tocaron unos papás fumadores, pues tú vas a ser fumador, o que si ya te tocó una mamá con cáncer, ya te fregaste y tú vas a tener cáncer. O si tuviste un papá con depresión, te fregaste y vas a tener depresión. Lo que sí sabemos hoy es que ese pool de cromosomas, ese pool genético que compartimos con papá y mamá y que al final se hace una mezcla, ¿no?, aleatoria de estos genes, sí puede llegar a predisponernos para enfermedades. Y en el tema de la genética, una de las cosas que es muy importante, cuando menos en mi consultorio, se forma, y ahí vamos haciendo este checklist, que vamos haciéndolo juntos, ¿no? Es si en la familia hay algún antecedente de un intento o de una historia de suicidio. Y yo he tenido familias que lamentablemente no solamente es un miembro de la familia el que se suicidó, sino que hay historia familiar de suicidio donde es la madre, el hermano, el primo, el tío. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es una conducta que viene ahí genéticamente un poco como codificada. Y esta codificación genética no tiene que ver con el acto per se, tiene que ver evidentemente con cómo se compone nuestro cerebro, cómo evaluamos la vida, de qué manera la analizamos, evidentemente el tema de social, la violencia, el abuso y todo eso pues va sumando, de manera que si tú tienes a alguien y conoces y sabes que dentro de esa persona hay antecedentes de historia familiar de suicidio, ese es un primer semáforo amarillo que se debe de prender en nuestro radar. Aquel personaje que tiene antecedentes heredofamiliares de suicidio tiene casi el doble de probabilidad de intentar o cometer suicidio. La puse en esa esquina porque si bien no es lo más pesado o lo que más importa, sí es una de las cosas que más se están estudiando. ¿Por qué? Porque genética tiene que ver con el cómo se compone nuestro organismo entero, con cómo está nuestro cerebro, cómo está nuestra microbiota, cómo están nuestras hormonas, ¿no? Cómo se compone todo el universo inmunológico, endocrinológico, cerebral de un sujeto. Entonces, la genética es muy importante para este tema del suicidio. Lo segundo, pues tiene que ver con lo social, es decir, cuáles son los nexos que tiene esta persona, con quién cuenta, cómo es su familia, qué tipo de, pues digamos, de entorno es el que está alrededor de esa persona, que se está acercando a nosotros o se está acercando a mí y me está diciendo que no quiere vivir y que quiere morirse. Lo social, por supuesto que importa, y hay varios factores protectores que vamos a revisar también, pero fíjense cómo el más importante y uno de los que probablemente salvan más vidas es la unión familiar. Es el poder tener un canal de comunicación abierta siempre. Yo le digo a mis papás y veo varios de ustedes que conozco y que sé que tienen adolescentes, y yo les digo siempre que hay algo que va a salvar a sus hijos toda la vida, y hablo de los adolescentes en sí mismos, y es la comunicación. El día que tú pierdas comunicación con tu hijo o con tu hija, ese día perdiste la posibilidad de entrar a esta puerta de salvación en el caso no solamente de suicidio,
en el caso de adicciones, en el caso de salud mental. Entonces, mantener un lazo de comunicación, yo sé que es muy difícil. Yo sé que sobre todo para aquellas que ahorita son mamás o papás de chavos de entre 15 a 22, 25, es muy complejo, porque la comunicación es a través del WhatsApp, estando incluso en la misma casa, porque son emoticones o son stickers y no hay realmente una comunicación como anteriormente existía. En la casa nos sentábamos a comer y hablábamos, ¿no? Y realmente platicábamos de cómo había sido el día. Tenemos que propiciar que esto siga ocurriendo en nuestros hogares. Tenemos que tener una regla de la canasta y el celular en la canasta, por lo menos así. Yo les digo, a la hora de la comida no hay celulares en la mesa. Tratemos de hablar, platicar, compartir, porque esta comunicación, les digo, es el factor protector social número 1 que tenemos. Por supuesto, pues un factor, lo contrario, que nos va a meter en un riesgo, va a ser la desintegración familiar, la poca comunicación, ¿no? El que a veces papá y mamá estamos trabajando todo el tiempo, no nos enteramos absolutamente de la vida de nuestros hijos y dejamos un poco, pues porque así nos está tocando vivir a muchos, la responsabilidad de esa comunicación a un tercero que tampoco tiene comunicación con ellos. Entonces, intentemos en este tema de lo social permanecer con esta cohesión, con esta comunicación, así sea un hilo conductor muy suave, muy sutil. Créanme que ese pequeño lacito que parece que no existe y que solo te contestan así con el emoticón de la caquita, o sea, créanme que esa pequeña línea puede llegar a salvar a nuestros hijos, a nuestros parientes, a nuestra gente querida que se encuentra vulnerable y que tristemente pudiera llegar a tener un riesgo suicida. El tema cultural. Vivimos en un país donde la mayoría de los que estamos viviendo, por lo menos en México y Latinoamérica, somos católicos. Y dentro del tema cultural, otro de los factores de protección, me crean o no, es la religión y la espiritualidad. Aquellas personas que creen o fueron criados dentro de una religión que castiga evidentemente el suicidio, que castiga este tipo de conductas, suele tenerle como ahora sí que miedo a Dios. Y entonces el tema cultural o religioso ha llegado a salvar a muchas personas del suicidio. El confiar, el tener fe, en el decir literalmente, Dios mío, ayúdame, Dios mío, que esto se acabe, que esto por favor tenga un fin, y poder hablar con ese Dios, con esa fuerza divina, ¿no? Es lo que ha salvado a muchas personas. Para nosotros, y yo les hablo siendo mamá de un niño de 10 años, es muy complicado entrarle al tema de lo espiritual, porque la mayor parte de nuestros hijos están rechazando las religiones, y con toda la razón. O sea, yo creo que hay muchas religiones que pues, están jodidas, ¿no? Y que vemos un tema de corrupción y un tema que hasta me dan así, ahora sí que ñáñaras, me da, ¿no? No sé qué platicarlo, donde pues en vez de que exista todo este tema de búsqueda espiritual, pues hay una serie de daños, ¿no? También al tema moral por seguir este tipo de religiones, ¿no? Entonces, sin embargo, sí es cierto que como padres, como profesores, como adultos, tenemos la responsabilidad de inculcar un trabajo espiritual en nuestros hijos, en nuestras hijas. ¿De qué manera? Entendiendo que nuestro Dios más grande está aquí adentro de nosotros, que la voz interior que te va a llevar se llama el propósito de existir, y que sobre esa manera del propósito de existir es que tú puedes en algún momento donde sientas esta visión de túnel, que así se le llama a la sensación que tiene la gente que ya decidió quitarse la vida, es no hay nada más que jodidez aquí, no hay más que malas noticias, no hay respuesta a nada, no hay salida, no hay forma de resolverlo y yo prefiero morirme. Esta visión de túnel logra ampliarse en el momento en el que tú contactas
con tu espiritualidad, en el que tú contactas con tu Dios interior, o si has sido formado en una religión en el que tú contactas con Dios, con Jesucristo, con la Virgen, con Buda, con Yahvé, no sé, cada quien tiene su Dios. Entonces, lo cultural, por supuesto que importa, y creo yo que en estas generaciones que estamos viviendo es una de las cosas que más están faltando, porque no hay una fe, no hay una esperanza, no hay una creencia en nada, religioso, espiritual o interno, ¿ok? Entonces uno de los consejos que les doy con respecto a este tema del poder proteger a nuestra población, sobre todo más pequeñita, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, es trabajar este punto en casa. No desde el tema religioso, repito, sí desde el tema espiritual. Y si quieren, estoy trabajando una masterclass que se llama ¿Dónde vive Dios en el cerebro? Y quiero contarles un poquito más de esto para que no malentendamos este punto de lo espiritual y lo religioso, ¿ok? Está la dinámica familiar, que claro es una de las cosas que más vemos en psiquiatría, que impacta y que tiene que ver a la hora que escuchas que el paciente se suicidó y escuchas cómo era la dinámica en familiar, pues tristemente vemos un gran porcentaje de estas personas que se quitaron la vida con pues una crisis familiar importante, violencia intrafamiliar, abuso sexual, que acuérdense que nos guste o no nos guste escuchar esto, sobre todo en nuestro país, y acabo de ver la noticia hoy mismo, ¿no? México es uno de los países con mayor abuso sexual y el 80% de los que han abusado sexualmente de niños y niñas son los padres o los tutores de la familia, los abuelos, los tíos, son familiares. Entonces, esta dinámica de violencia, de abuso, de separación, de estar peleando, de no hablarse, de estas dinámicas de violencia psicológica en casa, también puede ser una predisposición a que pues el adolescente o el niño o el adulto, porque además también estamos viviendo estas épocas donde muchos adultos, ¿no? De 30 a 40 y tantos, pues siguen viviendo en la casa de los papás porque no les alcanza para la renta, ¿no? Entonces vemos cómo esta dinámica familiar todavía es muy importante y es de verdad un punto, yo les diría, primordial el mantener esta dinámica en armonía, ¿ok? Les pongo el COVID ahí porque sí hay, o sea, no podemos cegarnos a esta verdad que les voy a decir. La gráfica en depresión, ansiedad y suicidio antes del COVID era, pues sí lentita, pero ahí va como tum subiendo. Viene el COVID, viene el 2020 y las cifras del 2021 casi se duplican en uso de sustancias, en depresión, en ansiedad, en insomnio y en suicidio. México 2022 fue el año donde hubo más suicidios y donde las edades, tanto las edades más tempranas como las edades más tardías, fueron los que más sufrieron. Es decir, niños y adultos mayores fueron los que más se suicidaron en el 2022, ¿ok? Y hay muchas teorías con respecto a esto, ¿no? El tema, y ahí por ahí lo ven en el otro amarillito, en el naranjita que dice inflamación, que el COVID, y si alguno de ustedes lo pasó como yo, que me dio como 3 veces, este famoso long COVID, ¿no? Donde hay una afección clara, no solamente del tema pulmonar o del tema sistémico, sino también de un tema neurológico, ¿no? Que da como resultado una fatiga crónica, un cansancio, depresión, ansiedad, insomnio, esta neblina mental, este no poder enfocarte, que obviamente desespera a cualquiera y después de 1, 2, 6 meses, 8 meses, que por eso se llama long COVID o COVID largo, pues la gente termina aventándose de un puente, literal. ¿Por qué? Porque es una sensación de verdad devastadora y la gente te dice, pues no tienes nada, es que eres muy huevón, es que no le estás echando ganas, es que pues ya, ¿no? ¿Qué COVID ni qué COVID? O sea, ya deja de estar, ¿no? Ahora sí que inventando pretextos, échale ganitas. Empezamos otra vez, como les decía al principio de la charla, a señalizar
a estigmatizar y sobre todo a juzgar de una manera muy cruel este tipo, ¿no?, de síntomas. Y entonces la gente ya no te quiere decir, ya no te quiere contar, porque pues no me creen, se burlan, o sea, me echan un sermón que no quiero por qué, no quiero escuchar, no tengo por qué escuchar. Entonces, es real, o sea, después del COVID algo sucedió y afortunadamente, pues estoy hablando de solamente, y lo digo entre comillas, de un 30-40% de la gente a la que nos dio COVID, ¿no? Estamos todavía lidiando con algunos síntomas de long COVID. No solamente síntomas cardiovasculares, no solamente síntomas pulmonares. Los síntomas de long COVID que más trabajo le están costando a los gobiernos son los síntomas de salud mental. Y en los niños y adolescentes, pues como no les da aparentemente un cuadro grave de COVID, pues pasa desapercibido. Y este problema mental, pues no se observa porque además, ¿qué vemos en adolescentes? Vemos pues que son callados, están con el celular todo el tiempo, están metidos en el cuarto. ¿Y qué solemos decir como papás? Ah, pues es que está adolescente, no tiene nada, va mal en la escuela, a mí me fue igual, ¿no? Los adolescentes son huevones por naturaleza, no te preocupes, es la adolescencia. Y empezamos a echarle la culpa a la adolescencia de todo y no estamos observando, ¿no?, que pudiera llegar a ser realmente una enfermedad relacionada, en este caso, como les estoy contando, como el famoso long COVID, ¿no? Una consecuencia del COVID que tiene que ver con una inflamación generalizada y con un cambio a nivel de neurotransmisores, a nivel de la electricidad de nuestro cerebro y por ende de un estado anímico y por ende de estas conductas de riesgo como lo es la conducta suicida. Otro de los cuadritos que están ahí que a mí me encanta contarles es el tema de la microbiota. La microbiota son todos aquellos bichitos, bacterias, hongos, parásitos que incluso llegamos a tener como parte de nuestra flora y que pueden llegar a ser patógenos, es decir, dañinos, o que pueden llegar a ser simplemente parte de nuestra flora normal. Esta microbiota, estas bacterias, la mayoría de ellas se encargan de generar como el 80% de los neurotransmisores. Dentro de los más importantes en su producción está la serotonina. La serotonina, y lo vamos también a revisar un poquito al final, es el neurotransmisor de la paz, de la calma. Cuando estos bichitos se comienzan a alterar porque nuestra dieta es pésima, porque comemos pura comida chatarra, porque no tenemos pues en nuestro plato frutas, verduras, ¿no? Porque pues siempre estamos en friega, siempre queremos cocinar todo pues de microondas, ¿no? Rápido, un sándwich, una quesadilla, vivimos de quesadillas, vivimos de pizza, de nugget, de pasta, de comida de esta de pedido a la casa, ¿no? Pues claro que esta microbiota se va a afectar y claro que va a haber ahí un daño a nivel de la producción de neurotransmisores que va a dar como resultado en muchas de estas ocasiones, pues síntomas de salud mental como la depresión, como la ansiedad, como el insomnio, etcétera, ¿no? Entonces, yo no me he cansado de decirlo y la verdad lo voy a seguir repitiendo. Una de las partes fundamentales para evitar y prevenir este tipo de problemáticas como el suicidio definitivamente está en lo que comemos, definitivamente está en procurar esa microbiota. Solo les voy a dar un dato que me pareció a mí así de wow, que justamente hicieron las autopsias de pacientes que habían muerto por suicidio. Y dentro de estas autopsias tomaron muestras de la microbiota y tomaron muestras de los enterocitos, que son las células del intestino. 100%, no 80, 90, 100% de ellos tenía una microbiota alterada y 95% de los pacientes que habían entrado o de los muertitos que habían entrado en este estudio de histología tenían alteraciones en las células de su intestino. Casualidad, ¿no? Por ahí van a ver una gráfica de un pollito, una gallina y un huevo, ¿no? ¿Qué es primero el huevo, la gallina? Que es primero el paciente se deprimió y se puso ansioso y empezó a comer comida chatarra y le valía y se tragaba unos churritos, una Coca-Cola y un gansito y, ¿no? Porque estaba deprimido y luego entonces su microbiota se vino para abajo y luego entonces le dio depresión y luego entonces se mató. No sabemos bien qué
fue primero, ¿no? El paciente comenzó a comer comida chatarra porque era para lo que le alcanzaba, porque era godín y a veces pues nada más era la torta de tamal, ¿no? El atole y luego la coca en la tarde y luego la torta de milanesa y así nos la pasamos y se deprimió y se suicidó. Sin embargo, sí les puedo decir que una microbiota sana salva vidas y que si logramos poner énfasis en esto y si logramos realmente actuar sobre estos puntos, que ahí también están como nutrición y qué es lo que está en nuestro plato, lo que necesitamos a veces suplementar, podemos llegar a tener una calidad de vida completamente distinta con respecto a la salud mental. Inflamación también se han estudiado, también se han hecho autopsias en este tipo de sujetos que pues cometieron suicidio y se han dado cuenta de que hay un estrés inflamatorio, hay un tema inflamatorio generalizado y seguramente este estrés había sido crónico, habían estado sufriendo durante meses hasta que su cuerpo no pudo más, vino la impulsividad, vinieron como esta parte que hay un bloqueo en el frontal de decir ya, o sea, hazlo ahorita, no pasa nada, ya no vas a existir y son segundos, o sea, literalmente son segundos en lo que el sujeto se avienta del edificio, se pone la soga y se cuelga, le tira el gatillo, etcétera. O sea, entonces, esto tiene mucho que ver con estresores crónicos, con estresores que van acompañando al sujeto. Obviamente la salud física y mental previa al suicidio es importante, no solamente depresión, ansiedad, sino obesidad, hipertensión, hipotiroidismo, alteraciones en nuestra tiroides, alteraciones hormonales en hombres y mujeres, como les comentaba, menopausia, climaterio, andropausia, cáncer, ¿no? Mucha gente hoy día le dices, tienes cáncer y al siguiente día pues ya prefiere no hacer nada, no le entra la quimio, no le entra la radio, ¿no? Hoy tuve un paciente adulto mayor que me dijo, yo ya no quiero hacer nada. Y yo veo los estudios del PET, veo sus antígenos, le digo, oye, no, o sea, tienes toda la probabilidad de salvarte a tus 80 y tantos años y vivir hasta los 100, pero tienes que hacer radioterapia, tienes que hacer hormonoterapia, o sea, tienes que hacerlo, ¿no? Y a veces se entran en esta dinámica de, no, ya cáncer es igual a muerte, pues mejor me mato antes, ¿no? Entonces, estas enfermedades pueden predisponer a la ideación suicida y por ende, pues pueden llevar al paciente a tener este riesgo. La personalidad, lo que les decía, ¿cómo es posible que hay gente en el mundo que no tiene brazos, piernas y solo tiene un tronquito y la cabeza y son expositores y cobran miles de millones de dólares para dar una exposición sobre vivir la vida feliz? Y hay otras personas que tenemos todo y que algo nos sale mal, nos sale un grano y ya nos queremos morir, literal, ¿no? Eso se compone de dos partes, el temperamento y el carácter. Y a veces en psiquiatría tenemos muchas dificultades y mucha patología, tanto en la caracterología como en la personalidad. O sea, el carácter y el temperamento se encuentran alterados y eso va a dar como resultado pues un muy mal, digamos, outcome, ¿no? Tono vagal y tono vagal, ¿qué quiere decir? Que el vago es uno de los nervios que regula el estrés. Y cuando hay un tono vagal alterado, también hemos visto que los pacientes es en el momento en el que el impulso les da, en el momento en el que literalmente se cegan ante la vida y cometen el suicidio. Todos estos factores, ¿no? Son realmente importantes y básicos para poder a nosotros darnos una idea de qué tanto está el paciente en riesgo y qué tanto también podemos nosotros ayudarlo, ¿no? Hay algunas diferencias entre el género. Los hombres, por supuesto, se suicidan más porque los métodos que utiliza son más letales. Un hombre generalmente se avienta de un edificio, un hombre generalmente se dispara o se ahorca. Las mujeres se intentan suicidar más, pero digamos que no lo concluyen, no lo llevan a cabo porque sus métodos suelen ser menos agresivos. Son las que hacen cortes, son las que hacen envenenamientos, intoxicaciones por medicamentos, son métodos de letalidad distintos, lo cual hace que, por ejemplo, en las estadísticas aparezca claramente el hombre con un pico muy grande, la mujer en un pico medio,
Y lo que estamos viendo hoy día es que en los niños y en los adolescentes sí está habiendo un 1-1, sí es casi igual el número de hombres y mujeres que se están suicidando. Y pongo la comunidad LGBT, TTI+, porque en el tema trans y en el tema de homofobia también hemos visto cómo pues esta comunidad ha sufrido y tenemos índices muy altos de suicidio en las últimas décadas, pese a que la revolución, pese a que se han ganado muchos derechos, lamentablemente no hemos logrado estar en una diversidad, en una paridad, en una tolerancia que permita que pues la comunidad se sienta tranquila, no se sienta atacada, y son sobre todo los hombres o mujeres trans aquellos que tienen unos índices de suicidio mucho más grandes que incluso pues el resto, digamos, de la categoría de las diversidades, ¿no? Entonces, aquí sí hay algunas diferencias. Como les decía, las mujeres lo intentan más, el hombre lo consuma más. Esto se debe a las formas en las que se están suicidando. Y fíjense que ha pasado algo muy curioso en esta última década también, que es que la forma de suicidio que observábamos mucho más clínicamente era generalmente el ahorcamiento o algún tipo de pistola o arma de fuego, lo que acababa con la vida. Tristemente, lo que hemos observado en la última década es estas personas que saltan de los edificios, que saltan al metro, que saltan de puentes, y esa es una de las razones, el saltar al abismo, el saltar de una altura bastante importante. No sé si ustedes han escuchado, pero en varias oficinas, pues ha habido también varias noticias con respecto a esto, y de repente dices, no, pero esta noticia ya la había visto, y se trata de otro en el mismo edificio que saltó nomás que del piso 15 y no del piso 21, ¿no? O sea, suele ser hoy una de las formas de suicidio más frecuentes. Hoy día entre hombres y mujeres, tampoco mayoritariamente lo estamos viendo en un género, pero sí ha ido cambiando. Definitivamente la intoxicación, definitivamente el corte, famoso corte de venas, pues tienen una letalidad mucho menor, y son, pues gracias a esta letalidad, pues todavía podemos llegar a salvar muchas vidas cuando el paciente hace esto, ¿no? Lavar el estómago, contener pues el sangrado, llevarlos a urgencias de forma inmediata. En las otras son segundos en donde la toma de decisión, la impulsividad de jalar el gatillo, aventarse o ahorcarse, pues nos deja realmente muy, muy poco espacio para actuar. Entonces, ahí vemos la diferencia entre las formas de suicidio. ¿Qué debemos observar? Cambios en el comportamiento, cambios en el estado de ánimo, comentarios raros sobre la muerte o el suicidio o la falta del sentido de la vida. Importantísimo, y yo creo que aquí es cuando los papás paran antena, porque lo demás puede ser un poco del cambio en la adolescencia, el cambio en la infancia, nos estamos divorciando, lo cambié de escuela, o sea, pero cuando ustedes vean cambios de hábitos alimenticios y de sueño, este sí es uno de los semáforos más importantes. Cuando el sueño se altera absolutamente todo. Y cuando se comienza a alterar también el hábito de alimentación, esto para el cerebro se pone muy complicado, y ahí es donde comenzamos a ver las siguientes señales de alarma que debemos de tener también siempre, ahora sí que las antenas muy paradas, que son este retraimiento de sus amigos, de su familia o de las actividades que habitualmente le gustaba hacer. Ya no va al fútbol, ya no quiere ir al cine, ya no sale con su grupo de cuates. Antes iba a las fiestas familiares y sí, pues medio que no participaba, pero iba, ahora no quiere ni siquiera ir. Comienza a tener también actitudes violentas, empieza una rebeldía, pero que no es una rebeldía adolescente, es una rebeldía así como hostil, un comportamiento muy rebelde, un no a todo. Hay muchos jóvenes que se escapan de casa, y ese es uno así de los botones de riesgo más importantes, porque si ya se fue y ya se puso en riesgo en la calle y está lloviendo, y hace frío y no se llevó el celular, y eso es una de las causas que te dice, aquí tenemos que actuar, ya no podemos pensar que nos está manipulando. ¿Por qué?
esa es otra de las cosas que les repito a todos los que hoy nos están escuchando, ¿no? El minimizar y el pensar que nuestro adolescente, nuestro hijo, nuestra hija, nuestro niño o nuestro hermano nos está manipulando con esto, puede llegar a ser uno de los peores errores y puede ser realmente lo que nos lleve a nosotros a tener una historia cercana de suicidio. No hay que minimizar, cualquier llamada de atención la tenemos que tomar en cuenta, y esta que les dije, escaparse de casa, es una de ellas. Si ya se escapó, esto no está teniendo un buen camino y tenemos que tomar ya, en este caso, pues manos a la obra. ¿Okay? Cuando comienza a haber uso de sustancias, bebidas alcohólicas, ya te llamó una vez y bueno, pues ya una vez lo recogiste pedo de la fiesta, bueno, no importa, pero 2, pero 3, pero 4, pero, o sea, ya se está convirtiendo en un hábito de riesgo, en un hábito que ya realmente pues lo dejan inconsciente, no sabes, ¿no? Te hablan y oye, tu hijo está en la calle, ahí va a recogerlo porque pues, ¿no? Ahí lo dejaron sus amigos. Esto es otra de las cosas que también es una gran antena de riesgo en el caso de suicidio que tenemos que tener muy en cuenta. Abandono fuera de lo común en su apariencia personal, cambios pronunciados en su personalidad, ¿no? Este no es mi hijo, esta no es mi hija, definitivamente. Por favor, no confundan adolescencia con todo esto que les estoy diciendo. Daremos una clase si quieren de adolescencia, pero esto no es. Esto es algo que está poniendo en riesgo a tu hijo, a tu hija, a tu hermano, a tu familiar, a tu esposo, a tu esposa, y donde tenemos que tener mucha precaución y cuidado de cómo manejar la situación, ¿ok? Hay ciertas frases que también hemos visto repetitivamente en pacientes que intentan suicidarse o que lamentablemente pues, se suicidaron, que empiezan a decir que no van a ser un problema para nosotros, que pues nada importa, que ellos pues, para qué ya no van a molestar, así es que pues no importa lo que esté sucediendo, que ya no nos van a ver, ¿no? Estas son algunas frases que hemos escuchado nosotros como psiquiatras reiterativamente, y que si hay alguna de estas frases que te aparece, pon realmente la alarma y para bien la antena y pon manos a la obra con respecto a esto. Poner en orden algunos de sus asuntos, regalar posesiones, limpiar su cuarto, botar papeles, ¿no? Como que algo que él no haría o ella no haría, también tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta. Estos son los factores de riesgo y de protección. Muchos ya se los platiqué en estos cuadritos, no los voy a repetir, pero sí quiero puntualizarles los factores de protección. El tener un estado bueno de salud física y mental es uno de ellos. Y esto es prevención. Esto es empezar por tener un buen estilo de vida, ¿no? Una buena nutrición, un ejercicio constante, una meditación o algún otro hobby o hábito que te haga estar feliz, que te haga estar contento, que tengas una autoestima saludable, mostrar habilidades sociales o recursos de afrontamiento que pues muchas veces no le enseñamos a nuestros hijos. La verdad es que si nos ven que se nos cerró un microbús y cállate estúpido, y nos paramos y nos metemos, pues qué tipo, ¿no? De habilidades sociales y de afrontamiento le estoy mostrando. Si yo llego, miento madres, aviento el vaso, me pongo mal, soy violento en casa, pues qué tipo de habilidades sociales y de afrontamiento les estoy mostrando. Entonces, mucho también es lo que el niño, la niña o el adolescente o el joven vea en casa. Y esto también es algo que forma parte del modelo de crianza que tengamos nosotros. Buenas habilidades de comunicación, que se los digo y se los repito, la comunicación es el salvavidas más importante del suicidio, sí o sí. La capacidad para regular las propias emociones, la existencia de creencias espirituales, los valores de cooperación, respeto y amistad, y por supuesto una red social, una red de amigos, una red familiar, fundamentales, ¿ok? De los 5 pacientes que se suicidaron, 4 pidieron ayuda. El problema es que de esos 4, por lo menos a 3 les dijeron, no, estás pero idiota, o sea, ¿por qué dices eso? Estás mal, no estás viendo cómo está el mundo, o sea, y tú todavía chillando, ponte a trabajar, ponte a hacer algo, échale ganitas, ¿no? Y entonces, bajo esas respuestas de ayuda, pues las personas obviamente entran en un estado de desolación, de esta visión del túnel, y toman la triste, pues ahora sí que respuesta de
pues quitarse la vida, ¿no? El estigma ante todo, empezar a hablar, empezar a decir, no, el suicidio sí está ahí, sí puede ocurrir en tu casa, sí es algo que tenemos que seguir educando a las personas, ¿no? Que no hay que silenciar y sobre todo esto que yo les decía, no hay que rechazar este tipo de frases, no hay que decirle a la gente que un día te dice, güey, me quiero morir, pues sí, yo también alguna vez me he querido morir. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Aquí estoy, todo va a pasar. ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te acompaño? ¿Cómo estoy contigo? No hacer, les digo, estos comentarios de, manita, échale ganas, pero mira, o sea, estás viendo las cosas bien exageradamente, de veras, o sea, no te pases, o sea, ¿cómo querer morirte? No estás bien, pero bien bruta, o sea, pues no, porque la gente te lo está diciendo y te lo está diciendo porque así lo siente y te está buscando y está pidiendo ayuda. Quizá no lo está haciendo explícitamente, no te va a decir, ayuda, me quiero morir, me voy a matar, pero la manera en la que te lo dice sutilmente puede ser este tipo de frases y el hecho de que tú rechaces esto, que tú le avientes este tipo de cachetadas, pues puede llegar a ser, ¿no? Lo que realmente logre el gatillo para que tome la decisión de quitarse la vida. Entonces, un sistema sano jamás va a querer morirse. La gente que se ha intentado suicidar y que no, afortunadamente no lo ha logrado, te dice, yo no me quería morir, yo simplemente quería acabar, ¿no? Con este dolor, quería acabar con el problema, pero yo no me quería morir, ¿no? Entonces, realmente, si nosotros logramos contener ese momento, podemos llegar a salvar muchas vidas, ¿no? Entonces, les decía, y voy a ir en 2 minutos muy rápido a complementar esto, no sabemos bien dónde está el inicio de todo esto. Sí sabemos por los estudios clínicos que los pacientes que han cometido suicidio tienen cambios claros y reales, tanto en corteza prefrontal, amígdala, ínsula y hipocampo, que son las áreas cerebrales del cómo veo el mundo, del análisis del mundo, del cómo sobrevivo a los problemas. Y por supuesto hay un daño de un cambio metabólico, están las neuronas más activas, están armando más pedo, digamos, o sea, están ahí como viendo, claro, me vio feo porque claro, y todo lo empiezan a magnificar. Hay una, ¿no? Como interpretación negativa de los problemas y de si esto está sucediendo, valió madres, ya no, o sea, si gana tal, la presidencia, ya, no, ya, Venezuela, ¿a dónde nos vamos a ir? ¿Qué? No, no, o sea, todo mal. Esto que les acabo de decir, ¿no? Tiene mucho que ver con estas áreas cerebrales. Y hoy se sabe que hay daños, que hay cambios y que hay cosas que están sucediendo ahí que también podemos comenzar a trabajar de forma preventiva. Hay una química del suicidio, hay en estos momentos donde se ven a los pacientes en estados de crisis, donde tienen la ideación de muerte, la ideación suicida o el intento suicida, donde hay una baja serotonina, es decir, donde no hay paz, no hay calma, pero hay mucha noradrenalina, mucha ganas de salir corriendo, de huir, de escapar, ¿no? ¿Por qué? Pues quiero escapar de este problema. Y a veces esta ceguera noradrenérgica es lo que lleva a las personas a cometer el suicidio. Y por supuesto, la falta de serotonina, el no tener ningún tipo de freno, ¿no? El decir, pues no hay motivo, no me siento bien, no encuentro la paz, vámonos, ¿para qué voy a estar en este mundo, ¿no? Entonces, esos son, digamos, los químicos principales que se han relacionado. Por supuesto, hay muchos más cambios neuronales que no nos vamos a detener a verlos el día de hoy, pero que sí sepan ustedes que por supuesto que le pasa algo al cerebro, por supuesto que hay cosas que tenemos nosotros que comenzar a pues hacer con el cerebro, desde la microbiota, desde el ejercicio, desde la relajación, ¿no? Y se las voy a poner aquí ya como a manera de simplemente ir recorriendo cada uno de esos puntos. Lo primero, reconocer que existe un problema, que si vemos estos cambios de conducta en nuestros chavos, en nuestros hermanos, en nuestra familia, en nuestro marido, en nuestra mujer, ¿no? Hay un problema y el decir que no, el tratar de, luego, bueno, pues, ay, es que la está pasando mal, es que perdió el empleo, es que le fue mal, es que la dejó el novio, es que la dejó la novia, es que está adolescente, ¿no? Eso solamente va a retrasar la intervención. Entonces, reconocer que algo pasa es la primera cosa que tenemos que hacer.
Después, ¿qué hago? ¿Cómo ayudo? ¿No? Miren, yo sé que a lo mejor van a decir, no, ¿eso qué? O sea, pero tenemos afortunadamente casi todos los países en Latinoamérica líneas de la vida, 911, Locatel, ¿no? Hoy tenemos nosotros que es el 800-911-2000, donde yo he llamado y sí te contestan y por lo menos a veces son segundos, a veces es, no encuentro, no sé, ¿no? Y quiero que alguien me escuche. Y en ese que alguien me escuche, segundos me pueden cambiar la idea de acabar con mi vida. Entonces, el simple hecho de decir, aquí estoy, te escucho, ¿qué pasa? El simple hecho de narrar el problema, empieza la persona a verlo de otra manera y dice, ok, ya entendí, quizá no es tan grave, quizá tiene solución. Y el acompañamiento. A veces no tenemos por qué saber qué hacer. Oye, Carmen, es que me habló una amiga que se quiere matar. ¿Qué hago? Ve y acompáñala. ¿Pero qué hago? Pues acompáñala, busca a su familia, ¿no? Está cerca de ella. No tienes que hacer a veces nada más. Escúchala, ¿no? No juzgues, no empieces a estigmatizar, no empieces a decir, pues échale ganas, ¿no? Escucha, quédate cerca y acude a un profesional, ¿no? No te vayas luego a extremos de, pues que ahora también hay muchas de esas cosas, ¿no? De que pues esto se te va a quitar con una constelación de caballos o que se te va a quitar, ¿no? Si yo que me dedico a todo este tema de la psicodelia, si haces ayahuasca, te juro que no, ya, esto te cambia la vida. No es verdad. La gente que está en crisis requiere primero una contención profesional y a partir de eso entender todos estos factores que acabamos de revisar juntos y saber para dónde ir caminando. ¿Okay? Entonces, sí sirven las líneas de la vida. A veces la línea de la vida es tu mejor amiga, a veces la línea de la vida es tu mejor amigo, a veces es alguien que está ahí para escuchar. Y ese alguien que te escuchó y que te contuvo, te salvó la vida. Prevenir, educar, este tipo de clases que estamos haciendo, incidir en el tema de la nutrición y alimentación, entendiendo que lo más importante del cerebro hoy día es este eje intestino-cerebro. Si no lo entendemos, créanme, vamos a seguir en esta pandemia de salud mental. Si seguimos tragando como estamos tragando, si no estamos alimentando nuestra microbiota y la estamos ayudando a generar neurotransmisores, nos vamos a seguir suicidando. ¿Okay? La meditación, el estar presente, el estar en atención plena, el lograr esos momentos de paz, el canalizar y cambiar estos patrones de vida, ciertos adaptógenos, melena de león, reishi, por ejemplo, ¿no? Algunos otros elementos de la naturaleza herbolaria, como puede ser la lavanda, la manzanilla, pueden llegar a ser unos grandes ansiolíticos y, por supuesto, el entender toda esta dinámica como algo integral, que no estamos desvinculados en el espíritu, en la mente y en el cuerpo, y que una persona que comete suicidio definitivamente estaba totalmente desvinculada. Entonces, creo que en este tenor, hablar de lo que es la medicina de estilo de vida, hablar de todo esto que les mencioné en el esquemita de los cuadritos, es muy importante. El poder identificar y poder ir cambiando patrones y hábitos es realmente lo más importante. Entonces, pues bueno, esto es parte de lo que yo les quería compartir. Estamos ya cerrando la charla. Sí quiero darles, si quieren alguna pregunta, les puedo abrir su micrófono. Si alguien quiere escribirme la pregunta también. De mi parte, creo que hablar de suicidio hoy lo tenemos que hacer. O sea, tenemos que decir que sí existe, tenemos que identificar, no podemos minimizar y no podemos, por favor, juzgar. Es lo peor que podemos hacer. Entonces, la persona que ya lo dijo, la persona que ya lo compartió contigo, te está pidiendo ayuda, de alguna manera. No alardeando, está manipulando. Todas esas frases pueden llegar a ser muy, pues realmente, como les digo, muy dañinas. Me están preguntando, déjenme, vengo aquí al chat, ¿es una latente en una mente que ya lo pensó? Generalmente el 80% de la gente que se suicida, obviamente lo había pensado en algún momento. El escalón que tenemos es primero una ideación de muerte y que a lo mejor todos nosotros lo hemos pasado de puta, quisiera que me atrapara el techo y que temblara y que
aplastara la casa, quisiera que cuando saliera me atrapara un camión y me llevara, quisiera que me diera cáncer y ya, o sea, ya morirme. Esa se llama ideación de muerte. De ahí viene la ideación suicida, ¿no? ¿Y cómo le voy a hacer? O sea, ¿qué tengo aquí? Pues tengo veneno de rata, tengo una soga, ya vi que mi papá tiene guardada ahí una pistola, ya sé dónde voy a colgar, ya encontré que este palo no se cae. Ah, pero ya escuché y leí que otro cuate mío se aventó del 8º piso, del 10º piso. Eso se llama ideación suicida. Y ahí es donde esto se puede llegar a volver latente y a volver repetitivo por meses, ¿eh? Por meses. En el momento en el que tú llegas a cachar una ideación de muerte, para psiquiatría se convierte en un momento de acción urgente de tratamiento y en muchas de las ocasiones de hospitalización. Y este es un debate muy interesante que es dónde hospitalizo y cómo hospitalizo, ¿no? Hay muy pocas opciones en nuestro país, muy pocas opciones tristemente en Latinoamérica como tal, para poder hospitalizar a nivel público, ¿no? Una institución privada es incosteable para muchos de nosotros, es un acceso pues realmente muy limitado, el costo es muy alto, pero a veces pues puede ser simplemente lo que nos llegue a cambiar el panorama por completo, ¿no? Llevarlo a una sala de urgencias, que ahí lo dejen, que ahí lo tranquilicen. Muchas veces es silenciar el cerebro en ese momento. Ya no puedo más, ya me quiero matar, ya no lo aguanto, ¿no? Y en ese momento vamos a apagarle el cerebro a esta persona. ¿Qué hacemos los psiquiatras? Pues colocamos algunos sedantes y por supuesto esta contención de que esté alguien ahí, que esté cuidando. Por eso la vigilancia 24 horas, cuando ya se dio el intento suicida y no se consumó, es así vital. Tienes que estar ahí hasta que pase esta ola de ideas constantes, ideas repetitivas, que la gente dice, no, no se mató, va a salir. ¿Qué creen? Que más de la mitad de las personas que ya se intentaron suicidar lo vuelven a intentar hasta que lo logran. Entonces, eso también importantísimo. Bueno, me dan las gracias. Tengo una pregunta. Si los pacientes que toman clonazepam tienen más riesgo de suicidio con esta medicina. No, no, el clonazepam es un ansiolítico, esto es una benzodiazepina, no hay mayor riesgo, pero lo que sí sabemos es que si están tomando esa benzodiazepina o esa medicación es por algo. Entonces, ahí es donde está el truco. El riesgo es por qué esta persona está tomando clonazepam, porque no duerme, porque tiene un trastorno de ansiedad de base, porque pues tiene depresión y un día el psiquiatra se lo dejó y ya no se lo pudieron quitar. O sea, más bien hay que averiguar el por qué para poder saber realmente si esto pudiera llegar a ser un riesgo para el paciente en el tema del suicidio. ¿Qué recomendación das para una persona en autocuidado cuando sabe la persona que está mal y quiere salir de ahí por ella y cómo ayudarle, además de ir a terapia? Miren, otra vez lo básico, la comida, la nutrición. Hay dos cosas que yo les quito a mis pacientes siempre, gluten y lácteos. Estas crisis de inflamación, estas crisis de estrés pueden llegar a contenerse cuando nosotros retiramos de la dieta estos dos elementos, gluten y lácteos de vaca. La otra son suplementos alimenticios que también nos redondean mucho el tratamiento de contención y evidentemente el ejercicio, el salir a la naturaleza, los famosos baños de bosque, salir a caminar, quienes tenemos la oportunidad de tener un parque cerca, salir a caminar al parque, pasear a nuestras mascotas, estar cerca, pedir ayuda, no estar aislados. El aislamiento en estos casos es algo también pues muy tóxico, entonces tratar siempre de estar en compañía, ¿no? Es algo que también puede ayudar muchísimo. Entonces yo les diría que es así, back to basics, ¿no? Literalmente back to basics. Y bueno, pues yo más bien les agradezco a todos ustedes, a mi gente, a todos los que yo veo conectados aquí, de verdad, mil gracias por su tiempo. Ojalá que nos ayuden, como les digo, a poder pasar la voz, a viralizar este tipo de mensajes. Esto es algo pues muy pequeñito, pero es la manera en la que yo pongo esa pequeña, pues ahora sí que pues, pues como esa semilla, ¿no? Que algún día yo deseo que se pueda cosechar y deseo que pues podamos dejar un poquito de mejor el mundo, ¿no? Entonces, de verdad, muchas gracias. Pasen una increíble noche y pues nuevamente a todos, muchas gracias. Estén atentos. Si hay algunos otros temas que quieren saber, por favor, en las redes sociales nos los pueden dejar y vamos preparando los temas. Hay muchos, hay
relacionados con esto, ¿no? Hablando de la adolescencia, me parece, por ejemplo, que deberíamos de tocarlo, ¿no? ¿Qué es un cerebro adolescente y qué es un cerebro adolescente vulnerable y un cerebro adolescente en riesgo de suicidio? Entonces, escríbanos, pongan ahí de qué quieren que hablemos y con todo gusto preparamos la clase. Les mando todo mi cariño, todo mi amor. Acuérdense que como yo siempre digo, la respuesta está aquí adentro y que si quieren, yo les ayudo siempre a encontrarlos. Mi Güero, mi Fer, mi Ale, Román, Gaby, Sandra, Lucy, Pati, mil Besos, gracias. güera. Los quiero y nos Besos, estamos viendo besos. muy pronto. Bye bye.